Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado de hoy, Leo Suárez, gerente de estudio, economista jefe de la RAIN Vial. Gracias por estar acá. Hola. Leo, estuviste acá hace 6 meses, estuviste acertada en casi todo lo que nos dijiste en ese momento, pero vamos primero, estamos frescos del IPOM. El IPOM fue uno de los más optimistas en los últimos años. Mi pregunta es, ¿qué es lo que más destacado o qué te sorprendió del IPOM y cuál es el mensaje? Mira, un poco la mejor señal del IPOM, más que sea optimista o pesimista, es que revela un punto de inflexión y que ese es el diagnóstico del Banco Central. En otras palabras, pasamos de una señal siempre cada vez más pesimista que la anterior a uno más optimista. O sea, el Banco Central acotó el rango de pronóstico para el crecimiento de 1% a 1,75% en 2017 a 1,25 y 1,75. O sea, elevó la parte inferior del rango. Le subió el piso, claro. Le subió el piso y eso ya es una señal sumamente importante. A su vez, diagnostica que la actividad está reacelerándose en forma gradual. Yo creo que va a ser menos gradual de lo que dice el Banco Central, lo más probable es que sea más fuerte. En otras palabras, el Banco Central considera que la economía va a crecer aproximadamente 2% en el segundo semestre, después de crecer 0,5% en el primer semestre. Yo creo que vamos a crecer más de 3% en el segundo semestre, porque gracias a indicadores líderes como la bolsa que están anticipando desde enero del año pasado que la economía viene mejor. Ya, eso es simplemente los inversionistas que ponen plata encima de la mesa. El alza del precio del cobre y la apreciación del peso que mejoran las expectativas. Desde enero de este año el Banco Central está bajando las tasas de interés y eso significa más liquidez en el mercado, o sea, más liquidez para gastar. ¿Ya? Los agregados monetarios están creciendo más de 12% al mes de agosto. El consumo y ya indicadores más coincidentes con el ciclo económico muestran que la economía sigue mostrando señales de aceleración. Por ejemplo, la generación de energía eléctrica. Una señal curiosa fue la del presidente del Banco Central esta mañana, cuando dijo que probablemente, porque todavía no quieren comprarse plenamente, que viene una sostenida reactivación, no ven tendencias consolidadas, están viendo las primeras señales, entonces la señal fue muy prudente dentro de la señal optimista que llamas tú. Ya, entonces, por ejemplo, el IMASEC. Por ejemplo, la generación de energía eléctrica creció 3% en julio y 4,7% en agosto, es en el SIC. O sea, es una muy buena señal para el IMASEC no minero. ¿Ya? De hecho, y también la generación en el norte grande, que está más relacionada con la minería, también se aceleró. Sin embargo, Mario Marcel señaló que el IMASEC de agosto podía ser más malo que el de julio. Yo creo que el IMASEC de agosto va a ser mejor que el de julio. ¿Ya? Incluso puede ser 3% más. Y eso va a ser una sorpresa, tanto para el Banco Central como para el mercado. ¿Ya? Y para el próximo año, que tenían un crecimiento más 3,5, pero no, entre 2,5 y 3, ya se me olvidó. Sí, entre 2,5 y 3,5, o sea, un valor esperado de 3%, yo creo que también se van a quedar cortos. Y yo lo más probable te voy a decir que si Chile crece 3,5% o menos, o sea, que si crecemos ¿menos de 3,5? Menos de 3,5, significaría que el presidente lo está haciendo muy mal, sea quien sea electo. En otras palabras, tú vas a tener, porque gran parte de esta reactivación es shock externo positivo, ¿ya? Depreciación global del dólar, apreciación de las monedas emergentes, alza el precio de los commodities y una situación que te mejora las expectativas en todo sentido para cualquier presidente. Tal vez entre un candidato y otro la diferencia sea medio punto, pero la verdad es que de todas maneras es muy difícil pensar en que Chile crezca menos de 3,5 el próximo año. Sí, hay gente que tiene proyecciones más cautas que esas simplemente por prudencia, pero eso no es lo que dan los modelos si uno incorpora todas las variables externas en el crecimiento. Entonces el factor político es acotado. Existe, evidentemente. Yo creo que lo que pueden hacer los gobiernos de turno es mitigar los shocks externos, pero no evitarlos.
O sea, evidentemente que si la administración Bachelet no hubiese hecho todas estas reformas antimercado, sobre todo la reforma tributaria, ya tal vez el ajuste habría sido menor. Porque la historia de Chile, sea cual sea el color de los gobiernos, lo vimos en la crisis asiática, lo vimos hace 33 años con la crisis de la deuda, y bueno, para qué hablar de la Gran Depresión, ¿no? Cuando teníamos patrón oro, ya, es que hay un shock externo, cuando viene de afuera se multiplica en Chile, ¿ya? Y por lo tanto las economías, la economía chilena es muy sensible a los shocks externos. Entonces, ahora tenemos disciplina fiscal, tenemos una regla de balance estructural, tenemos flotación cambiaria, cosa que se puede hacer política monetaria en forma mucho más flexible e impedir los shocks que son más fuertes tal vez en otros países, como por ejemplo Brasil, para qué hablar de Argentina, digamos, ¿ya? Pero Chile, entre otras cosas, la apuesta a los inversionistas extranjeros a Chile y que se refleje en el alza de la bolsa y la apreciación del peso desde enero del año pasado, es fundamentalmente porque comparan a Chile con otros países emergentes, ¿ya? Y al comienzo de esta reunión conversábamos que el inversionista que invirtió en Chile, en la bolsa chilena, en dólares, tuvo un rendimiento superior que se hubiese invertido en el S&P 500 en Estados Unidos. Son los inversionistas que se fueron de Chile escapando las reformas, terminaron ganando menos plata que si lo hubiesen dejado en Chile. Exacto. ¿Ya? En cambio, el extranjero que no está metido en el bosque. O sea, como decía Shakespeare, a veces los árboles no te dejan ver el bosque. Estamos ¿Ya? hablando, sí, ya la danesa se puso muy sofisticada. Ya, claro, pero lo importante es que el bosque no te deja ver los árboles, pero la verdad es que hay que ver el bosque, y el bosque te dice que efectivamente Chile todavía sigue siendo un país con todas las, o sea, es menos atractivo que antes, de mayor riesgo que antes, pero cuando la alternativa es invertir en Indonesia, donde incluso o en Estados Unidos. Ya, bueno, en Estados Unidos ya hay otros problemas más políticos que financieros y económicos, digamos, en ese sentido. Pero cuando la alternativa es invertir en Indonesia, donde el gobierno te prohíbe la exportación de concentrado, y la pelea con Freeport termina con la expropiación de la segunda mina más grande del mundo, como es Grasberg. O sea, esas son las alternativas que ve un inversionista. Aquí, en cambio, ya tenemos señales de inversionistas extranjeros que volvieron a invertir en minería, como es BHP, que decidió impulsar el proyecto Spence, que se empieza a construir el próximo año. Ustedes tienen muchos clientes extranjeros, tienen operaciones en Perú, en Colombia, representan a algunos de los fondos grandes de afuera. Yo sé que hay una muralla china en la red vial de tu departamento con el negocio de la banca de inversión y la corredora, pero hay esa sensación, porque claro, cuando uno está en medio del debate político, en medio de esta crispación que la derecha le echa toda la culpa a la reforma y dice no, los inversionistas no quieren venir, pero en la práctica, nosotros, yo lo he dicho en este programa, nosotros vemos que el ciclo de inversión ha sido muy similar en Canadá, en Australia y en otros países que son commodities, dependientes en commodities y que no han tenido esta serie de reformas, que entonces no se le puede echar la culpa que el gran factor fue ese. Mirando hacia adelante, el Banco Central del IPOM dice que categóricamente ya que se acabó el fin, le dijo es el fin de la caída de la inversión minera. Este repunte, la decisión de BHP, los resultados de Codelco, con el precio del cobre alto, ¿esto es un veranito de San Juan o estamos viendo el principio de otro, no sé si superciclo? Estamos viendo una trayectoria cíclica. Ya. El precio del cobre está siendo impulsado hacia el alza por escasez de oferta. Como las grandes mineras suspendieron los proyectos del año 2013, bueno, el 2014, 2015, 2016 se terminaron los proyectos que ya habían iniciado la construcción y empezaron a producir, y eso generó un mini shock de oferta positivo y por lo tanto superávit global de cobre, y eso se reflejó en la caída de precios hasta niveles de $2 por libra en enero del año pasado. Sin embargo, yo te podría decir que después se empieza a revertir el tema. Hay varias señales. Ya no hay nuevos proyectos, porque mira, el proyecto Spence, por decir algo, se empieza a construir el próximo año, pero su primera tonelada la va a arrojar al mercado entre 2023 y 2024. O sea, está Cobre Panamá, está Oyu Tolgoi que aparece en el 2020-2021. Domingo iba a estar, pero no va a estar. Claro, pero en todo caso es muy poco comparado con incluso teniendo una moderada demanda global de cobre y un crecimiento del consumo cuprífero de China que crece 2% anual. Incluso con eso tenemos déficit los próximos años, el mercado empieza a pricearlo.
Y además, si se viene una gran demanda por autos eléctricos, que es el factor eléctrico, los inversionistas también, ¿y a quién apuestan? A un país que tiene cobre, porque los autos eléctricos, cada auto eléctrico utiliza 80 kilos de cobre y los autos normales a combustión interna utilizan 20. Esos 60 kilos por 20 millones de autos eléctricos que podrían haber el 2030, cuando no antes, evidentemente que te generan un shock de demanda que no lo vas a tener. Ya no es China, es por otro lado que viene el shock de demanda. Pero eso todavía está para el mediano y largo plazo. En el corto plazo es simplemente no hay oferta, ¿ya? Y en ese contexto el peso tiene que seguir apreciándose y la apreciación del peso es expansiva, con rezago para la demanda interna. O sea, todas las empresas del sector retail, construcción, todos van a ser, y para el consumidor, la inversión fija, van a ser favorecidos por un peso más barato, peso más caro, perdón. ¿Por qué? Porque los costos de las empresas disminuyen, las ventas locales aumentan, las ventas de demanda interna, y finalmente mejora el sentiment de los inversionistas con tipo de cambio más apreciado. Hablemos de lo bueno que se viene, que va a tener este viento de cola. Óscar Landarreche, presidente de Codelco, ha dicho en varias ocasiones que Chile hasta cierto punto se farreó el boom del cobre, ¿no? Acá hay un consenso de que hay un montón de cuellos de botellas para que Chile pase al próximo punto. ¿Tienes temor de que el próximo gobierno, sea del signo que sea, nuevamente con el cobre a $3, con una holgura fiscal un poquito más grande, con la economía repuntando y creciendo por sobre 2%, se nuevamente postergue el tipo de reformas estructurales que necesita la economía para pegar otro salto? No, yo no creo que nos hayamos farreado. Yo creo que al final hubo un salto en la economía. O sea, nos gastamos un poco la farra del alza del cobre antes de la crisis financiera. Porque la verdad que ahí Codelco y las mineras privadas tuvieron excedentes mayores que nunca. Los tributos de la minería privada fueron espectaculares. Llegamos a tener 25.000 millones de dólares de entrada solamente por cobre, cuando los costos eran mucho más bajos que ahora. Ten en cuenta que el $3 de hoy día no es el mismo $3 que de hace 11 años atrás, ¿ya? Entonces, ¿qué te pasa? Que yo no veo las cosas así. O sea, realmente el cobre, las fluctuaciones del precio del cobre son igual que las fluctuaciones de las monedas. Es una trayectoria cíclica, es una montaña rusa de mediano plazo. Ahora uno podría pensar qué va a pasar si por razones de si Trump aprieta el botón rojo o algo así, pero eso es otro cuento. Lo único que quisiera decir es que hay que jugar con esa montaña rusa. O sea, tanto los mineros tienen que saber aprender a crecer. Pero yo iba más al punto, no solo el punto de que esa holgura, ese crecimiento tan cobre dependiente hizo que el gobierno postergaran o no le diera suficiente énfasis a políticas públicas para mejorar la productividad, para, un montón de cosas que apuntan a dónde está el cuello de botella. Este IPOM, cuando habla del informe del Banco Central, cuando habla del crecimiento tendencial y potencial, habla mucho de la fuerza laboral, no que la fuerza laboral va a seguir creciendo y va a ser un factor, tanto puede ser positivo o un factor de riesgo si no continúa a mejorar. Incluso habla de inmigración, dice la inmigración va a ser un factor positivo para el crecimiento de la fuerza laboral y para la economía. Yo estoy hablando de eso, el hecho de tener holgura, porque ahora... No quiero meterme en esos temas de migración. Lo que sí creo que un país puede hacer como Australia, que solamente importa mano de obra calificada, incluso bastantes chilenos hay allá, por decir algo, si es que se quiere tomar una referencia de afuera. Lo que sí quiero decir que en estos tiempos de apreciación del peso, la gran dinámica nuevamente va a ser la demanda interna. Porque ¿qué es lo que te pasa? Cuando te cae el cobre y se deprecia el peso, sí, claro, dices que los exportadores, pero no hay quien les compre. No hay quien incremente las compras a los exportadores no tradicionales. Ahora el tema es demanda interna, más inversión en malls, más inversión en retail, más inversión en todas esas cosas que van a mejorar sus márgenes y por lo tanto allí es donde va a tener que haber inversión en Chile en ese contexto. Entonces, tenemos que vivir de eso y tal vez vivir más de los servicios que de los bienes, ¿ya? Ese es el punto de fondo, ¿no? O sea, servicios para la minería, servicios para todo el mundo. Ahí es donde está realmente el crecimiento hoy día, ¿ya? Pero ya no es en las exportaciones, ya no es en las exportaciones. O sea, te lo voy a poner de otra forma. ¿Cuánto creció Chile en el primer semestre? Creció 0,5%. ¿Cuánto creció la demanda interna? 3%.
O sea, en otras palabras, eso ya está dando la señal de lo que viene para el 2018. Perfecto. Con la demanda interna y partiendo por inversión fija, minera y no minera, que van a liderar el crecimiento. Yo tengo una inversión fija creciendo 7,5% el próximo año, 4% toda la economía. Cerca de 3% estoy viendo que crece la demanda interna total. Un bull, un alcista completo. Vamos al tema, un poco meter el tema, ya sé que es del pasado, pero igual quiero ver si tú en tu análisis, entre los insumos que estás usando para el resto de este año, salida de Valdés, no me voy a meter en la letra chica ni en el aspecto político, sino hay algunos que dicen que su salida es simbólica en el sentido que Chile, que uno de los activos que ha tenido Chile era esta institucionalidad, esta seriedad. Y ahora tenemos un gobierno que ha tenido 3 ministros de Hacienda y que nos hace más como el resto de la región, de que son más volátiles. Fue una decisión muy política, se interpreta. Es un insumo, cuando hablas con tus clientes, es un tema. ¿Te parece que esto es algo que puede ser a largo plazo, que le quite un poco un activo que era muy valorado, le quite un poco si se suma a los recortes de nota crediticia, etcétera, etcétera? Mira, yo creo que si no hubiese sido por Valdés, el recorte de credit rating habría sido mayor, digamos. Yo nunca entendí además por qué Chile estaba en AA. No merecía ser en AA. O sea, basta ver lo que pasó con la nevazón de Santiago y que está medio país sin luz y la mitad de Santiago sin luz para darse cuenta que no merecíamos tener un AA. O sea, todo Chile tenía una red eléctrica que era propia de un Croacia, los países del sur de Europa, hasta de una Grecia, pero no de un país AA. O sea, en ese sentido, también las clasificadoras fueron muy procíclicas. Ahora en A estamos un poquito más, pero podríamos haber sido peor si no hubiese sido por Valdés. Y el otro punto que yo te diría que con respecto, o sea, en otras palabras, Valdés estuvo muy empoderado en el tema macrofiscal, pero no así en el tema de reformas microinstitucionales. Pero más allá de Valdés, el hecho de que salga un gobierno que ha tenido 3 casiones, le quita un activo que era siempre un factor positivo que en todos los informes del Banco Mundial, incluso los informes de Moody's. Yo creo que sí, porque país que cambia el ministro de Hacienda en su administración siempre se considera un país bananero, ¿no? Ya, o sea, como que estamos entrando en ese club y eso no es bueno, digamos. Ahora, aquí viene un gobierno que hizo muchas reformas y cuando ya Arenas hizo el trabajo sucio, lo cambiaron, digamos, en ese sentido. Uno habría esperado que Valdés, pero Valdés también tenía otra visión de la economía, tal vez más pro mercado, pero tampoco estaba muy empoderado. Mira, lo más importante es que a Valdés se lo cambió por alguien que Eizaguirre 2.0, ¿cuál va a ser Eizaguirre 2.0? Bueno, si uno ¿El que fue ministro de Hacienda o el ministro de Hacienda de Lago o el ministro político de Michelle Bachelet 2.0? Si como fue Hacienda, y él ha dado señales que en política fiscal va a mantener la disciplina, y yo le creo eso. Sin embargo, este gobierno se ha distinguido no tanto por su disciplina fiscal, que eso ya es un dato de la causa que lo va a hacer, sino por ver si hace más cosas por el lado microinstitucional, donde han hecho reformas antimercado y han exacerbado, no ha sido la principal fuente, pero han exacerbado el ajuste de la economía desde 2014 hasta el primer semestre de este año. Vamos a un tema un poco más de logística. Banco Central hizo cambios relevantes a la forma en que se comunica con el mercado y con los políticos, con el público en general. Es un paso bastante fuerte hacia ser más transparente. ¿Es cosmético o tiene un impacto en el mercado? No, yo creo que al final estamos poniéndose en el mismo estándar de los bancos centrales que tienen baja inflación y de los países de la OECD. Ellos hacen sus comparaciones internacionales, se han comparado con el Banco Central Europeo, con el Banco de Noruega, con el Banco de Japón y con el Banco Central de Estados Unidos y la Reserva Federal. La idea de entregar los informes de política monetaria en marzo, junio, septiembre y diciembre, ya, igual que la RPM, que la reunión de política monetaria. Esto parte en enero del próximo año, ya, la nueva formulación de hacer nuevas minutas, nueva situación, en general se comprometen a ser más transparentes, pero yo te diría que fundamentalmente es eso, más transparencia comunicacional, y eso yo creo que es positivo, porque al final nos ayuda a conocer más cómo piensa un banco central, ¿ya? A veces
los actores del mercado no conocen plenamente, parece una discusión en todo el mundo, que de repente el Banco Central dijo una cosa y quiso decir una cosa y le entendieron otra. Pero eso es algo general y va a seguir teniendo ese problema, pero por lo menos se entrega más información, que sea el analista y que sea el inversionista el que lea esa información y tome su propio juicio, digamos. Vamos a ver la parte, yo no lo expliqué bien al inicio, pero además de ser un gran economista y líder de una de las departamentos de estudio más influyentes de acá en el mercado financiero, también usas tu análisis político como insumo para tus análisis económicos macro. Se vienen las elecciones, más allá de las presidenciales, se viene un nuevo Congreso que va a ser hasta un 70% nuevo, por el cambio del binominal, por la emergencia de nuevos partidos, cambio a las leyes de financiamiento. No es un escenario nuevo después de 25 o 30 años de más o menos lo mismo. ¿Esto es una anécdota de usted o una cosa que ustedes lo miran como No, yo creo que es importante, pero también te limita el alcance de lo que quiera hacer el próximo gobierno. O sea, si las elecciones son mañana, y no, lo más probable es que Sebastián Piñera sea elegido presidente, no sé qué va a pasar en 3 meses más, ¿ya? Pero lo más probable, ¿qué es lo que te quiero decir? Pero el Congreso va a terminar prácticamente empatado, tal vez con mayoría de la actual oposición en la Cámara, pero lo más probable es que el Senado siga en manos de la actual coalición gobernante. Sea cual sea el resultado, sea quien gane, va a tener que llegar a un acuerdo con la oposición para hacer reformas, y eso va a limitar el alcance y la profundidad de las reformas que quiere hacer el gobierno entrante. O sea, si Bachelet pudo hacer cosas que no hizo en su administración 1.0, fue porque tenía una mayoría, ahora tenía una mayoría de 4/7 casi, cosa que no tenía la vez pasada. Por eso pudo cambiar el sistema binominal, por eso sacó la reforma tributaria que tal vez no habría podido sacarla. Entonces, si Sebastián Piñera quiere, por ejemplo, modificar la reforma tributaria, vaya a tener que llegar a un acuerdo con la democracia cristiana, que como todo árbitro va a exigir moderar, digamos, cualquier iniciativa y que vaya más en línea con su foco, digamos, ¿no? Creo que va a haber otro tipo de gestión, evidentemente no vamos a tener tal vez estas discusiones con respecto a los que yo los encuentro plenamente legítimas, proyectos como Dominga, por ejemplo, ya que hay una visión que yo diría que no es que no sean preocupadas por el medio ambiente, no, es crecimiento con medio ambiente, pero ¿cuánto de eso? Si es crecimiento sustentable o no. O sea, yo diría que de repente el ministro Andrés que sí quería desarrollo sustentable, pero el propio jefe del equipo programático Aguilera dijo que no le interesaba mucho el crecimiento, no era su prioridad. Y hay otros dicen que solamente quieren desarrollo sustentable. O sea, perdón, que solamente quieren sustentabilidad y conservación antes que desarrollo sustentable. Ese tipo de discusiones va a seguir y creo que con Piñera vamos a inclinarnos un poquito más hacia el desarrollo sustentable, digamos, más que a sustentabilidad por sí solo. ¿Ya? Ahora, si tú ves, por ejemplo, este proyecto que hablábamos, el proyecto Spence de BHP, ya pasó por la RCA, ya está aprobado por el CEA de la segunda región y nada más, pues, o sea, resulta que pero ya le exigieron un montón de condiciones que fueron aprobadas por el CEA. Okay. Llegamos al final, muchas gracias por haber venido. Okay. Esta ha sido una nueva edición de La Mesa. Síganos, acuérdense de seguirnos por las redes sociales y será hasta la próxima. Muchas gracias, Leo. Gracias a ti.